Solo nos queda cumplir con los protocolos de ley Buenos días, estimadas alumnas del Círculo San Marcos, que se están formando para la noble función del desempeño como auxiliares de educación. Les saluda la licenciada Flor de María Híjar González, que en esta oportunidad realizaremos las clases virtualmente en 4 sesiones semanales, de acuerdo a las medidas dadas por el gobierno debido a la pandemia COVID-19, que está afectando a toda la humanidad y en forma bastante fuerte también a nuestro querido Perú. Solo nos queda cumplir con los protocolos de ley para evitar contagiarnos o nosotros contagiar a los demás, como son el lavado constante de manos, el uso de mascarilla y guardar la distancia social. El tema a desarrollar en este módulo es sobre técnicas didácticas y consta de 4 sesiones que, como dije inicialmente, las iremos desarrollando semanalmente. Es importante recordar que para desarrollar las actividades como auxiliares de educación, tener bien claro la función que viene a ser el auxilio y complemento del trabajo docente. ¿Qué implica esto? El manejo y conocimiento de la pedagogía y la didáctica. ¿Qué es la pedagogía? Nos preguntamos. La pedagogía es la ciencia de la enseñanza y la didáctica es el arte de enseñar. Ambos términos tienen que estar íntimamente relacionados. Por lo tanto, ambas también se encargan del conocimiento de técnicas, métodos y estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje. Usualmente se entiende en este proceso que el estudiante es el ser receptivo y que es el docente quien imparte los conocimientos. Este concepto es un poco tradicional. Hoy en día, el enfoque es más dinámico, flexible y permanente. Es decir, tanto el docente como el estudiante se encuentran en constante aprendizaje, mutuo y reflexivo. ¿A qué se debe esto? Al avance de la ciencia, la tecnología y la globalización. Por lo tanto, la tarea docente consiste en que el estudiante construya su propio aprendizaje, para lo cual el docente tiene que ser un gran facilitador, aplicando métodos, técnicas y estrategias para lograr los objetivos que es hacer de los estudiantes seres valiosos, importantes, autónomos e independientes. Logrando esta autonomía, serán agentes de grandes cambios protagónicos en la sociedad. Así llegamos a la conclusión de que enseñar es aprender. Esto es lo que hace el docente con el alumno y viceversa. Es decir, que en su momento el docente aprende del alumno y el alumno también aprende del docente y puede convertirse en docente. Para involucrarnos en esta temática, es importante y necesario conocer y manejar algunos términos didácticos usuales en este contexto, como son, de repente, muchos temas
de palabras nuevas para ustedes, términos nuevos, pero que a partir de la fecha es importante manejar el significado, conocer a profundidad cuáles son estrategias didácticas, métodos de enseñanza, técnicas de aprendizaje, habilidades o capacidades cognitivas, competencias didácticas, pensamiento concreto, pensamiento abstracto, pensamiento lógico, aprendizaje significativo, aprendizaje estratégico, autoaprendizaje y retroalimentación. Vamos a pasar a explicar el significado de cada uno de estos términos. A ver, atentos acá. Como les decía inicialmente, el módulo que desarrollaremos en este mes es acerca de técnicas didácticas. Para poder entender las técnicas didácticas, pasaremos al concepto de ¿qué son técnicas didácticas? El presente módulo sobre técnicas didácticas tiene como objetivo de que el estudiante construya sus conocimientos mediante técnicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué son métodos de aprendizaje? Los métodos de aprendizaje son procesos de formación que abarcan y estructuran los contenidos. Es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje, como un sistema de reglas que nos sirven para alcanzar un objetivo determinado y con mejores resultados. Entendiendo esto con mayor profundidad, se puede deducir que los métodos de aprendizaje se entienden como vías, caminos o medios que utiliza el docente para la orientación en este proceso de enseñanza-aprendizaje, con pautas establecidas para poder alcanzar los objetivos propuestos. Algunos métodos usuales, bastante comunes, por ejemplo, tenemos el método analítico. ¿Qué es el método analítico? Es cuando se desmenuzan las partes para poderlas entender luego en su totalidad. También tenemos el método sintético. El método sintético es cuando llegamos, luego de varios intentos, llegamos a una conclusión. También tenemos el método inductivo. El método inductivo significa ir de partes hacia un todo. Y luego el método deductivo, que significa ir de un todo hacia sus partes. Y así como estos 4 que he mencionado, hay muchos otros métodos que utiliza la didáctica para realizar la función docente. Las técnicas de aprendizaje. Son el conjunto de procedimientos o recursos que se utilizan para desarrollar una actividad específica, lo cual comprende cumplir un objetivo. El docente los estructura para que el estudiante construya su conocimiento. Entendido de esta forma, las técnicas complementan los objetivos del método como un aliado para concretar
lo planificado. Deben de ser flexibles, dinámicos, como por ejemplo, hacer preguntas, utilizar gráficos, exponer distintos puntos de vista, activar la participación de los estudiantes mediante el diálogo, las preguntas y fomentar el trabajo grupal y la interacción social colectiva. Estrategias didácticas. Son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos propuestos. Según el momento en que se dan, pueden ser de inicio o apertura, de desarrollo y aprendizaje, y de culminación o cierre. Estas acciones planificadas por el docente tienen como objetivo que el mismo estudiante construya sus conocimientos. De esta forma haremos que el estudiante sea un ser autónomo e independiente, no un mero repetidor de conceptos. Decíamos que en estos tres momentos, por ejemplo, en el de inicio, ¿qué actividades debemos de desarrollar? El de inicio o apertura es el primer momento del proceso, en el cual se tiene que realizar la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es despertar el interés del estudiante por el tema que vamos a tratar. Por lo tanto, esta parte tiene que ser bastante dinámica y agradable para el estudiante. No debe ser una acción tediosa, no. En esta primera etapa también se pueden detectar los conocimientos previos. ¿Y qué entendemos por conocimientos previos? Es todo lo que el estudiante trae sobre el tema que vamos a tratar. Puede ser que sean nociones acertadas o pueda que no. Y si son acertadas, de repente solo necesita un reforzamiento e incrementar el conocimiento. En el segundo momento, que es de desarrollo y aprendizaje, es el momento medular del proceso. Es donde se van a formar las competencias con los saberes previos. Entonces, el nuevo aprendizaje, más lo que el alumno ya traía, hace que se forme la competencia y el contenido del nuevo tema a desarrollar. Y la tercera etapa, que es la de la culminación o cierre, es el momento concluyente del proceso, donde se van a evaluar los aprendizajes. Debe entenderse por evaluación no un acto punitivo, no un acto de sanción, de terror, no. Debe entenderse por evaluación qué han comprendido o qué no han comprendido los estudiantes para que posteriormente el docente pueda reprogramar acciones, cambiar de repente de ciertas estrategias o técnicas a utilizar. Habilidades cognitivas o capacidades cognitivas. Son las aptitudes del ser humano relacionadas con el procesamiento de la información, es decir, los que implican el uso de la memoria como la atención, percepción, creatividad y el pensamiento abstracto.
Gracias a estas habilidades, el individuo puede crecer cognitivamente y aprender a desempeñar tareas complejas o a prever situaciones futuras como previsión, planificación, evaluación e innovación. Vemos que en este concepto estamos mencionando la palabra cognitivo. Cada vez que utilizamos este término, nos estamos refiriendo al proceso intelectual. Y también es necesario aquí aclarar qué significan aptitudes, que muchas veces los confundimos con actitudes. Las aptitudes o habilidades son capacidades para desarrollar ciertas actividades, mientras que las actitudes es el mismo desarrollo de la acción. Es importante saber de que estas habilidades cognitivas o capacidades cognitivas hacen que el individuo pueda realizar ciertas tareas de un nivel más elevado, por eso se dicen tareas complejas. Por ejemplo, previsión. ¿Qué significa prever? Es la capacidad de ver consecuencias antes de realizar una acción. Luego, planificación. Con la planificación, el individuo es capaz de trazar metas y objetivos. Para lograr los objetivos, la planificación va en contra de la improvisación, cosa que los docentes no deben de realizar en las aulas. Todo tiene que estar planificado. Luego también habla de evaluación. La evaluación es la capacidad de juzgar y corregir para evitar consecuencias negativas. Entonces, una evaluación tiene que ser tomada en cuenta con la finalidad de mejorar un proceso. Cuando hablamos de innovación, tenemos que referirnos a la capacidad del individuo de encontrar alternativas hacia metas deseadas. Esto va en contra de la monotonía y el memorismo. Competencias didácticas. Las competencias están formadas por habilidades motivadas de tipo cognitivo, social o físico. Incluye las características de la persona como sus conocimientos, actitudes y destrezas. Es saber hacer diferentes actividades en situaciones diferentes mediante procedimientos, actitudes y valores. Por lo tanto, las competencias didácticas tienen que ser entendidas como la capacidad de realizar un buen desempeño en situaciones complejas o diferentes, tareas y actividades. Para desarrollar competencias es necesario tomar en cuenta las capacidades, que son actividades netamente individuales. Pensamiento concreto. El pensamiento concreto es aquello que se enfoca en los objetos palpables. Se desarrolla en los primeros años de vida del niño,
es importante observar y palpar para poder entender y adquirir el conocimiento. El pensamiento concreto, como se desarrolla en la primera etapa del niño, para que éste pueda entender e iniciarse en el conocimiento, tiene que comprobarse sensorialmente. De lo contrario, el niño no va a poder iniciarse en este desarrollo cognitivo. Sabemos los 5 sentidos: olfato, gusto, oído, vista, tacto. ¿Cómo le enseño a un niño a saber si el alimento es dulce, salado, ácido o agrio, si es que no prueba algún alimento para diferenciar estos 4 tipos de gustos? De igual forma, el niño, para sentir fragancias, olores agradables o desagradables, tiene que hacer uso del olfato. Y de igual forma también, para desarrollar el sentido del oído, cuando es de mayor o menor intensidad el sonido, o es una música agradable, o es un ruido que le afecte. La vista también cumple una función muy importante en este tipo de desarrollo del pensamiento concreto, porque el niño tiene que ver para saber qué está aprendiendo, diferenciar formas, colores, estaturas, objetos, etc. Y para desarrollar el tacto. Si yo le hago pasar la manito por una lija, sabrá lo que es áspero, o por una tela suave, o de repente también la temperatura, cuando está frío o está muy caliente. Solamente utilizando los sentidos, el niño podrá ir aprendiendo. Y de esta forma podrá reforzar el pensamiento concreto porque lo está comprobando sensorialmente. El pensamiento abstracto supone la capacidad de asumir un marco mental de forma voluntaria. Es descomponer el todo en partes y analizar simultáneamente distintos aspectos de una misma realidad. Asume pensar y actuar simbólicamente sin necesidad de la comprobación concreta. El pensamiento abstracto sería la segunda etapa del desarrollo del conocimiento, que se inicia aproximadamente a los 11 años de edad y se concretiza alrededor de los 15 años. En esta etapa ya no necesita comprobar concretamente, sino hacer uso de una operación mental que le permite al estudiante reflexionar y resolver lo que pase a su alrededor. Esto favorece a que el niño sea independiente y autónomo, favoreciendo la creatividad, la imaginación y la fantasía. Pensamiento lógico. Es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que lo rodea y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones,
los objetos o los hechos observables a través del análisis, la comparación, la abstracción e imaginación. Es una herramienta por la cual podemos razonar, argumentar y explicar diferentes situaciones. Este nivel del pensamiento podría considerarse como la capacidad de desarrollar el sentido común de todo aquello que nos sucede y nos rodea. El pensamiento lógico es deductivo y analítico acerca de las relaciones o diferencias que existan entre las acciones, objetos o hechos. Aprendizaje significativo. En contraposición a la memorización, este aprendizaje se basa en la construcción del conocimiento, que empieza con la observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos, añadiendo nuevos a los que ya existen. Inclusión, conocimientos previos. El aprendizaje significativo es un nivel más desarrollado del aprendizaje. La memorización, que era la forma del aprendizaje bastante tradicional, no es mala. Es importante también en el proceso de aprendizaje, porque mediante la memorización podemos retener datos, fórmulas, operaciones matemáticas, teorías, etc. Pero este tipo de aprendizaje solo memorístico no permitía entender el significado. Muchas veces el aprendizaje solo era repetitivo, a veces sin saber lo que se decía. En contraposición al aprendizaje memorístico, Ausubel plantea el aprendizaje significativo, que es la constante del conocimiento. Es decir, que el estudiante va a construir su propio conocimiento teniendo como base los saberes previos e incorporando los nuevos saberes. De esta forma, el estudiante se vuelve un ser más racional, analítico, crítico, reflexivo y pueda luego engrosar cada vez más sus conocimientos. El aprendizaje estratégico se basa en las actividades que desarrolla el estudiante para tener un control, organización y planificación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Estas actividades ayudan a medir el grado de eficiencia y eficacia, el proceso, las técnicas y estrategias de aprendizaje son importantes para el desarrollo cognitivo del alumno, capaces de afrontar diversas situaciones de aprendizaje dentro del dominio intelectual y que sean independientes y autónomos. Con el aprendizaje estratégico vamos a lograr que el estudiante sea capaz de medir la eficiencia y la eficacia. ¿Qué diferencia tenemos en estos términos? ¿Qué entendemos por eficiencia? La eficiencia sería la capacidad personal del estudiante en hacer bien las cosas. Es la capacidad. Y la eficacia sería el resultado
de la eficiencia, es decir, un logro significativo de lo que está realizando. Así, lograr que los estudiantes se valgan por sí mismos para afrontar diversas situaciones, que hoy en día es el fin de la educación, hacer alumnos autónomos e independientes, capaces de solucionar diferentes problemas que se le puedan presentar en la vida diaria. Pero para lograr este tipo de aprendizaje estratégico, que vendría a ser la aplicación ya del conocimiento, tenemos que tener la base del aprendizaje significativo. Entonces, podemos decir que el aprendizaje significativo es lo que genera al estudiante en la comprensión del conocimiento, y el aprendizaje estratégico es la aplicación de este conocimiento en la vida diaria. Autoaprendizaje. Auto quiere decir uno mismo. Autoaprendizaje. Es un proceso a través del cual un individuo adquiere nuevos conocimientos por cuenta propia. Estas personas se caracterizan por desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes que le permiten determinar métodos y herramientas para adquirir nuevos conocimientos. El autoaprendizaje nos está indicando que es la persona que puede realizar e encaminarse a adquirir sus propios conocimientos. También se le puede llamar autodidacta. Quiere decir que no necesita del docente para ampliar o iniciarse en un conocimiento. Es él mismo que puede generar, resolver necesidades educativas. Este tipo de aprendizaje requiere de mucha voluntad y capacidad individual. Poder regular los conocimientos, comprender el rol que debe de desarrollar como estudiante para que el alumno sea más autónomo, generar la investigación, la disciplina. Este tipo de aprendizaje debe ser también motivado por el docente. El docente debe inducir al estudiante a que investigue, a que busque el conocimiento, lógicamente que en forma disciplinada. El estudiante mismo va a generar su propio conocimiento, va a dirigir su aprendizaje, enseñarse a sí mismo, resolver necesidades educativas, regular y comprender este tipo de actividades debe ser el rol del docente. Es quien debe inducir a que el alumno sea autónomo, generando la investigación, la disciplina y respondiendo a las incógnitas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Mientras estas incógnitas no hayan sido resueltas, el estudiante se sentirá como perdido, sin sentido al conocimiento. En cambio, cuando resuelve estas incógnitas, se sentirá cada vez más motivado para continuar con la investigación y el desarrollo de su conocimiento. Retroalimentación. ¿Qué significa retro? Retro es volver al inicio. Entendida la retroalimentación como el método mediante el cual los resultados de una actividad o tarea son reintroducidos en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento.
se utiliza como reajuste y autorregulación de un sistema. La retroalimentación, por lo tanto, es volver al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de detectar posibles vacíos y reforzar lo ya conocido. Es una acción muy importante para que no puedan quedar dudas o desconocimiento acerca de la temática. Ya terminé. $45 minutos nomás. Ya ver, vamos a ver si... Necesito hacer más temas, ¿no? Sí. Sí, tengo que hablar ahora de estrategias. Vamos a ver cómo salió el video ya. Ay, mi madre. Comenzamos a las 6, ¿no? No, vaya. Cuarto para las 7, o sea, 45 minutos nomás. Es importante profundizar sobre estrategias didácticas. Recordando que las estrategias didácticas son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población al cual van dirigidas, los objetivos que se persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos. Todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Las estrategias didácticas han supuesto una revolución en la enseñanza, ya que tradicionalmente se seguía un modelo en que el profesor se limitaba a impartir clases magistrales, sin tener en cuenta el punto de partida de los alumnos ni sus necesidades. Vamos a mencionar y luego desarrollar las características de las estrategias didácticas. Tenemos ahí que está basada en objetivos, tienen naturalezas muy distintas, fomentan el papel activo del alumno, el aprendizaje está basado en problemas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, autoaprendizaje y enseñanza por descubrimiento. De acuerdo a estas características, tenemos que mencionar que posiblemente la característica más importante de las estrategias didácticas es el tiempo en la escuela, y para ello se adaptan a las necesidades de cada momento. En los contextos educativos tradicionales, las propuestas utilizaban siempre las mismas herramientas para transmitir la información, sin importar la naturaleza de esta. Por el contrario, cada estrategia didáctica está ahora diseñada para usarse en un contexto en concreto,
por lo que son mucho más eficaces a la hora de enseñar. Los alumnos pueden tener necesidades de aprendizajes muy distintas en función de factores como el contexto y en el que se encuentren su nivel educativo, su edad o la materia que están tratando de comprender. Por eso, una estrategia didáctica efectiva tiene que estar adaptada a la situación concreta en la que se vaya a aplicar. Esto implica que en la práctica podemos encontrar estrategias didácticas con naturalezas muy diferentes. Por ejemplo, es imposible utilizar las mismas estrategias para enseñar operaciones matemáticas que para enseñar las valencias de la tabla química. Una de las características de adquirir conocimientos. El profesor transmite el contenido de forma directa, sin escuchar ni tener en cuenta las necesidades de los estudiantes. Como ya hemos dicho antes, esta característica de la enseñanza o el aprendizaje tradicional ha evolucionado. En cambio, ahora la mayoría de estrategias didácticas están basadas en la idea de que cada alumno aprende mejor de una manera diferente. Debido a ello, la mayoría fomentan la individualidad y la actuación de cada uno de los estudiantes, de tal manera que estos toman un rol mucho más independiente y con otros métodos educativos. Las estrategias didácticas pueden ser muy beneficiosas en todos los contextos educativos, siempre que se utilicen correctamente. Cuando un profesor es capaz de realizar una planificación adecuada, crea objetivos concretos y correctos y encuentra la herramienta más útil para cada momento. La experiencia de aprendizaje mejora en gran medida. Las estrategias didácticas son útiles a la hora de implicar a los alumnos en su propio proceso de adquisición del conocimiento. Esto se debe a que fomentan su individualidad, además de que crean situaciones de aprendizajes más amenas y en las que los estudiantes son más conscientes de lo que van interiorizando. Además, también esto implica que existe una mayor colaboración entre alumnos y profesores cuando se utilizan herramientas didácticas adecuadas. Este factor hace más sencillo el trabajo de los docentes, que pueden centrarse con mayor facilidad en las necesidades concretas de cada estudiante. Por otro lado, las estrategias didácticas también hacen mucho más probable que los alumnos logren alcanzar los objetivos educativos que se habían propuesto al comienzo del proceso. Esto es cierto incluso con el caso de los estudiantes con necesidades especiales o con más dificultades a la hora de realizar nuevos aprendizajes. Finalmente, los alumnos con los que se aplican estrategias didácticas adecuadas tienden a valorar más
se vuelven más responsables y se hacen cargo de su propio proceso de aprendizaje, lo que mejora aún más sus resultados, porque aquello que se realiza con conocimiento, con voluntad, lógicamente que el resultado será más profundo, será más vivencial. Para ir concluyendo sobre las estrategias de aprendizaje, vamos a mencionar los componentes que luego ya lo desarrollaremos próximamente. Y entre los componentes son muy importantes tener en cuenta los contenidos, las finalidades, las técnicas y métodos, las actividades, los recursos utilizables y la concepción que se tienen de cada uno de los estudiantes.